Hola amigos, yo soy Joma Gálaga y esto es La Voz del 21. El día de ayer, la Corte Suprema de Brasil anuló las decisiones contra Marcelo Odebrecht en las investigaciones que se llevaban a cabo por el caso Lavallato. De hecho, según la información que obtuvo Perú 21, la Corte Suprema, ordenada por el magistrado José Antonio Díaz Toffoli, señaló que la instrucción de desestimar el procedimiento se debía a que no cubría las decisiones derivadas del acuerdo firmado con el ex presidente y heredero del grupo Odebrecht, en el que admitió el señor Marcelo Odebrecht su culpabilidad y delató a sus cómplices a cambio de beneficios judiciales. Además de anular las decisiones tomadas, el magistrado también ordenó suspender todos los procesos penales ordenados y abiertos contra el empresario. De acuerdo con el juez Díaz Toffoli, algunos de los integrantes de la operación Lavallato adoptaron medidas arbitrarias en los procesos contra el empresario, motivo por el cual se actuó con parcialidad y fuera del ámbito de su competencia. Hay diversas aristas que, para entender aún más a fondo con respecto a la decisión de este juez supremo en Brasil, y para esto estamos conectados con el abogado penalista Andy Carrión. Buenas tardes, doctor. ¿Cómo está? Muy buenas tardes y muchas gracias por la invitación. De acuerdo, doctor Carrión, muchas gracias. Quería consultarle primero si la decisión del juez supremo en Brasil tiene alguna implicancia directa o indirecta, ¿no?, en los procedimientos que se están siguiendo aquí en nuestro país con respecto al caso Lavallato. Bueno, definitivamente la decisión que acaba de tomar el juez supremo brasileño Díaz Toffoli va a tener incidencia de los casos que se vienen, en los casos que se vienen ventilando en nuestro país. Debemos de recordar que también hubo una decisión previa en la que el juez Díaz Toffoli anuló algunas pruebas, así como también prohibió a determinados testigos que presten sus declaraciones, y finalmente eso sí tuvo incidencia en los casos ventilados en nuestro país, porque muchos de los testigos estrellas de estos casos no vinieron, por ejemplo, a declarar en el juicio oral que se sigue adelante en Ujú. contra de Ollantumala. En este caso, yo creo que también va a tener incidencia en atención a que el juez Díaz Toffoli ha advertido que en la consecución de pruebas que sustentaron muchas de las acusaciones fueron ilícitas, que no se respetaron, por ejemplo, el derecho de defensa y los debidos procedimientos para resguardar un debido proceso dentro de la judicatura brasileña. En nuestro país definitivamente va a tener también una incidencia el hecho de que muchas de las pruebas que se sustentan, en las cuales se sustentan los casos que actualmente lleva adelante el equipo especial Lava Jato, son pruebas que precisamente se han obtenido de este procedimiento de colaboración con la justicia brasileña. Ujú. Sin embargo, no debemos de ser alarmistas en el sentido de que ya todos los casos aquí han culminado y que no es posible ya seguir adelante con los casos Lava Jato, porque debemos de advertir que independientemente de estas pruebas que se han recabado de Brasil, en nuestro país hubo una actuación probatoria propia que implica, por ejemplo, determinados testigos peruanos, empresarios también peruanos que se han sometido a procedimientos de colaboración eficaz, aportaciones de prueba, actuaciones de diligencias, entre otras, que sustentan mayormente los casos que algunos ya se encuentran en juicio oral como el de Ollantumala y otros ya muy avanzados, como el de Keiko Fujimori, que ya está a puertas de pasar a un juicio oral. Así es que Eh, yo creo que sí ujú. va a tener una incidencia, pero esta incidencia lo que va a ocasionar es debilitar únicamente los casos que están en curso, más no así anularlos. Entonces la fiscalía debe mostrar aún con mayor razón, ¿no?, que tienen otras pruebas además de lo que de lo que entregaron Odebrecht y Brasil, ¿es verdad? En efecto, ¿no? Eso es lo que va a tener que desplegar ahora la Fiscalía en sus esfuerzos, no solamente en el juicio oral que sigue adelante, sino también en los otros procesos que siguen en el orden de prelación. Ahora bien, no es de que sea determinante lo que se haya producido probatoriamente en Brasil. Si bien es cierto, han sido pruebas con las que cuales se han iniciado las investigaciones, estas no son las únicas con las que cuenta la Fiscalía para poder sustentar su acusación. Es por ello que en declaraciones sostenidas el día de hoy por
el fiscal coordinador de este equipo especial como es Rafael Vélez señaló, Ujú. aunque desde mi perspectiva de manera radical que no iba a tener ninguna incidencia, él es consciente de que existen pruebas también que se han producido en nuestro país que pueden perfectamente afianzar el caso. Pero tampoco hay que señalar de que no va a tener ninguna influencia, como lo dijo el jefe del equipo especial, porque eso también se señaló con el anterior proceso de los testigos que no pudieron venir a declarar y finalmente eso tuvo incidencia en el proceso. Así es que hay que esperar cómo también los abogados de todos los acusados puedan validar lo que ya ha decidido el juez en Brasil. De acuerdo, doctor. También tenemos que tener en cuenta que en el país vecino de Brasil, de alguna manera u otra, se está viniendo abajo, ¿no? Se está desmoronando lo que se había avanzado en la investigación por el caso Lava Jato, desde que incluso llegó el actual presidente Lula da Silva al poder, retomó el poder, ¿no? Entonces, ¿es posible, considera usted, que esta situación pueda verse replicada aquí en nuestro país? Es muy complicado que se replique la situación en nuestro país, al menos con la radicalidad que se está actuando Ujú. en Brasil. Porque en Brasil, en efecto, lo que hizo el juez en atención a otros escándalos es identificar una coordinación muy estrecha entre la fiscalía y el juez, el entonces juez Sergio Moro, de cara a direccionar las investigaciones. Una de las víctimas fue precisamente Lula da Silva. Y ahora lo que se ha decidido en base a estas irregularidades, coordinaciones, connivencia entre la Fiscalía y el Poder Judicial es que muchas de las sentencias queden sin efecto y también procesos que están en curso. Es por ello que incluso se anularon todos los procesos en los cuales estaba inserto el actual mandatario Luis Ignacio Lula da Silva. Ujú. Eso en nuestro país por ahora no ha sucedido, no existe evidencia de una estrecha coordinación o de que las pruebas se hayan producido de manera ilegal o ilícita, porque gran parte ha sido enviada precisamente de Brasil, pero en tanto no existan esas situaciones en nuestro país es complicado que se replique lo que está sucediendo en ese país, porque sí, en ese país lo que está sucediendo es más bien que ya procesos se están anulando, ¿verdad? Muchas sentencias condenatorias, muchos implicados se están viendo liberados ya de todas las Ajá. imputaciones que les tomaron muchos años y ser investigados por las autoridades competentes. Además, lo que hemos visto hasta el momento es que lo que han caído son más que todo peces chicos, se podría decir, ¿no? ¿Usted cree que haya, en todo caso, mucho movimiento para llegar a desmontar el caso Lava Jato a nivel macro? Bueno, de hecho, las decisiones que se están tomando bueno, ahora diría yo a favor de Marcelo Odebrecht, porque se Ujú. están anulando las sentencias condenatorias que él recibió como parte de estos procedimientos, pueden tener implicancias en el propio país de Brasil. De hecho, ya habían sido anulados otros procedimientos y otras sentencias condenatorias en contra de otros actores, partícipes siempre de este conglomerado de los casos Lava Jato. Es por eso que Marcelo Odebrecht advirtió que los demás casos iban siendo anulados, las sentencias condenatorias, y él se adhirió precisamente a esta petición. Y lo que ha hecho el juez Díaz Toffoli es darle la razón y en efecto advertir que habrían concurrido muchas irregularidades, no solamente en el procedimiento de juzgamiento al que se fue sometido, sino incluso en los actuales procesos. Es por eso que el juez decidió eliminarlos y de esta manera ya la fiscalía tendrá que indagar y evaluar si Ujú. es que es pertinente incorporar algún nuevo proceso o ya no. De acuerdo, doctor Carrión. Agradecemos que nos haya acompañado y explicado un poco más a fondo las implicancias, ¿no?, que finalmente podría tener esta decisión del juez supremo en Brasil en cómo se lleve el proceso aquí en nuestro país. Sabemos que hay varios casos que aún siguen en investigación y que finalmente deberán tener un veredicto según la coyuntura y según las pruebas que presente la Fiscalía y el país vecino. Le agradecemos su tiempo. Gracias a ustedes, muy buenas tardes. Este fue el doctor Andy Carrión, abogado penalista, quien nos acompañó para analizar el caso, la decisión tomada por el juez supremo Díaz Toffoli en Brasil con respecto a anular la investigación que se le sigue al señor Marcelo Odebrecht por el caso Lava Jato. Eso fue todo por hoy. Nos vemos más adelante.